El puritano del siglo XVI, Juan Bunyan, autor del libro Peregrino y muchos otros libros, escribió: la oración es abrir el corazón o el alma a Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa, por medio de Cristo, con la ayuda en el poder del Espíritu Santo, para cosas como las que Dios ha prometido, o que son conforme a la palabra de Dios, para el bien de la iglesia, sometiéndonos en la fe a la voluntad de Dios. Queridos hermanos, este gran reformador hizo una definición de lo que es la oración. Y nosotros estamos en cada semana dando a conocer cada palabra del Padre Nuestro. Como hemos visto la semana pasada, el hermano Cristian dio la cuarta súplica, que es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y hemos visto muchas cosas increíbles. Primeramente, el pan físico, que nos ayuda a seguir adelante. Pero sobre todo, lo más importante es el pan espiritual, el que nos da Jesús. Como dijo: mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y dijo también: yo soy el pan de vida. Y eso hemos visto la semana pasada. Pero este pan de vida que hemos visto la semana pasada, hay una conexión con lo que vamos a ver esta noche. Y la quinta súplica del Catecismo de Heidelberg, domingo 51, dice: perdona nuestras deudas, en conexión con el pan de cada día. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, por la preciosa sangre de Jesucristo, dígnate no imputarnos a nosotros, pobres pecadores, nuestros pecados, ni la maldad que está arraigada en nosotros. Así como nosotros sentimos, por este testimonio de tu gracia, el firme propósito de perdonar de todo corazón a nuestro prójimo. Amén. Oremos, hermanos, para que Dios tome el control en esta predicación y sea Él hablándonos por medio de este canal. Oremos. Amado Padre Celestial que estás en los cielos, bendito es tu nombre, Yahvé de los ejércitos. Gracias por todas las cosas que nos das. Gracias por el día, por el sol, por el aire. Gracias por nuestras familias. Y bendiga en este estudio su palabra, mi Señor. Que usted sea exaltado para que todos sepan quién es usted. Jehová de los ejércitos, que perdona el pecado del más vil pecador. Ayúdanos a llevar las pruebas, a soportar las calamidades del día a día que da. Oro también por aquellas personas que están tan afligidas y muy tristes en sus casas, esperando tal vez los resultados que da el doctor de aquel paciente que tienen. Bendiga a aquellas personas, que su luz resplandezca en sus corazones para que se conviertan y vengan a sus pies. Padre bendito, bendiga esta palabra, bendiga su santo nombre. Y todo esto le pido en el único nombre dado a los hombres para salvación. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén. Queridos hermanos, la quinta súplica nos dice: perdona nuestras deudas. Pero ¿a qué se refiere Jesucristo con deudas? ¿Cuál es la deuda que Dios tiene que perdonarnos? Esto se basa en la deuda que nosotros tenemos ante Él. Desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, cayeron en pecado, hubo una deuda tan grande que ningún ser humano ha podido pagar. Y nadie, absolutamente nadie, puede pagar esa deuda.
Y esa deuda es el pecado. Lucas 11, versículo 4 nos dice, y perdona nuestros pecados. En Mateo 6, versículo 12, dice, y perdona nuestras deudas. Pero con el libro de Lucas sabemos que esa deuda es el pecado. El pecado que nadie puede pagar. El pecado a la cual estamos condenados. Y por el cual está la humanidad condenada a seguir en el bajo mundo de la oscuridad y de las tinieblas. Hermano, Jesucristo nos dice, perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, perdónanos, Señor, toda falta ante ti. Y por eso Él nos dice, oren así, oren. Y que pidamos de todo corazón que esta deuda que tengo y que tenemos sea quitada. Pero ¿cómo puede ser quitada aquella deuda que nosotros tenemos y que cargamos? ¿Cómo? Desde el inicio de la historia, Dios dio a Adán pieles de oveja, la cual da un significado que estas pieles que Dios da era un sacrificio que tenía, un sacrificio que hizo en que así como estas ovejas murieron, así iba a morir aquel Salvador que iba a perdonar aquella deuda. Abel, el justo, ofreció aquella deuda para el perdón de sus pecados. Pero como conocemos la historia, aquel enemigo que fue su hermano lo mató. Hermanos, la deuda es tan grande que muchos corderos tuvieron que ser sacrificados para apaciguar la ira de Dios, para que Dios tuviera en sí, por medio de los sacerdotes, comunión con su pueblo. Porque sin este sacrificio Dios no iba a tener comunión. Esta deuda tan grande, como nos dice el catecismo, fue imputada en Jesucristo. Jesucristo cargó esta deuda en sus hombros, llevándola a la cruz. Por eso nos dice, por la preciosa sangre de Jesucristo, dígnate. No imputarnos significa no culparnos a nosotros, pobres pecadores. Un ejemplo de esto, de esta deuda tan grande en que Dios hizo misericordia en el tiempo antiguo, en el tiempo de los reyes, es al rey Manasés. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Vamos a buscar, hermanos. Busquen Segunda de Crónicas, capítulo 22. Capítulo 32, del 1 en adelante, les voy a resumir. De 12 años era Manasés. Manasés fue rey a los 12 años, cuando comenzó a gobernar. Manasés es hijo de el rey Ezequías. El rey Ezequías fue justo ante los ojos de Dios, aunque él se vanaglorió, se enalteció, por el cual Dios le castigó, quitándole la vida. Manasés hizo lo malo ante los ojos de Dios. La vida de Manasés es la vida más oscura que vemos en el Antiguo Testamento. Se nos dice que Manasés reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Versículo 3. Leamos del versículo 3. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Este rey fue un hombre prófano, que profanó a Dios, conociendo a Dios por medio de su padre, lo negó.
Así que este hombre fue muy, muy malo, porque él, en el versículo 6 dice, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos. Como vemos, este hombre era muy idólatra. Sus propios hijos los pasó por fuego a Baal. Así que la vida de Manasés es la vida más oscura que hay en el Antiguo Testamento. A este rey, muchas personas dirían, no va a tener misericordia de Dios. Él ha hecho lo malo ante Dios. Él ha sido peores que los amorreos. Él trajo perversidad al pueblo de Judá. Él hizo pecar a todos los israelitas. Sin duda, muchos dirían que Manasés no tuviera perdón de Dios. Pero vemos algo asombroso que él hace. Veamos el versículo 10 en adelante. Y Jehová habló a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Y aquí vemos Dios en su misericordia siempre llamando al pecador. Versículo 11, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado, él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Aquí vemos algo asombroso. Manasés por primera vez ora, pidiendo ¿qué? Pidiendo perdón, pidiendo súplica. Tal vez la súplica que el rey David hace en el Salmo 51. En el Salmo 51 el rey David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Quizás esas fueron las palabras de Manasés, y aún muchas más palabras, porque este rey era muy, muy malo. Pero ¿qué vemos aquí? Aquí vemos que el pecado de Manasés fue borrado porque Manasés desde este momento ya no era el mismo. Manasés, desde que reconoció que Jehová era Dios, él cambió su vida grandemente. Así que él volvió a Jerusalén y derribó todos los altares que había edificado, todo. Y su vida ya no era de él, sino que era de Dios. Así que Manasés entregó su vida a Dios, y en toda su vida, desde que él reconoció que Jehová era Dios, vivió con Dios y rindió siempre adoración a Dios. Mis hermanos, esta historia de Manasés nos da también a conocer que nosotros debemos orar por nuestros pecados. Jesucristo aquí está enseñando a sus discípulos cómo deben orar, qué deben pedir, lo necesario. Por eso empieza, santificado sea tu nombre, que tu reino venga. O sea, es una oración específica que nos enseña cómo debemos de ir a Dios. Por lo cual el puritano del siglo XVI nos dice, la oración es abrir el corazón o el alma a Dios. Y aquí vemos que Manasés abre su corazón, abre su alma a Dios y fue sincero ante Dios. Y esto tenemos que aprender muchos de nosotros. Mis hermanos, quizás muchos de nosotros no vamos con un corazón arrepentido ante Dios.
quizás todavía llevamos rencor aquí. Pero, ¿qué tenemos? ¿Qué hay que hacer? Hay que abrir el corazón ante Dios. Hay que ser sincero en la oración. Jesús nos está enseñando en cómo presentarnos ante Dios sinceramente y decir nuestros pecados a Él y pedir por nuestros pecados. Perdona nuestras deudas. Señor, he visto, mis hermanos, mucho resentimiento aquí en la iglesia. Quizás hay muchos corazones con odio hacia un hermano o hacia algún vecino. Quizás hay mucha envidia, tal vez, quizás. Pero, ¿estará bien esto, tenerlo todavía? Creo que no. Creo que no, mis hermanos. Si nosotros vamos a seguir así, no vamos a obtener el verdadero perdón. Porque según el catecismo nos dice, así como nosotros sentimos por este testimonio de tu gracia el firme propósito de perdonar de todo corazón a nuestro prójimo. Cuando Dios nos perdona, debemos perdonar también. Pero, quizás hay tal vez muchos que quizás no entienden esta parte de la oración. Solamente te pedimos el perdón a Dios, pero no damos el perdón a nuestro prójimo. No perdonamos sus ofensas. Por lo cual Dios nos dice que no nos perdonará también. Mateo 18:21 nos muestra a un siervo el cual suplica por su deuda que sea perdonada. Mateo 18 del 23. Jesús hace la comparación de cómo es el reino de los cielos, en cómo uno tiene que ser, en cómo uno debe de perdonar. Mateo 18:23 nos dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y 10,000 talentos es una deuda inmensa. ¿Cómo podrá pagar 10,000 talentos? Increíble, es mucho dinero. A este hombre, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo prostrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos que lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia contigo? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Miren, esta parábola que Jesús nos muestra aquí en Mateo 18 es netamente cómo Dios nos perdona la deuda.
en dándonos a su Hijo Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Pero hay algo también. Quizás muchos solamente queremos el perdón, pero no perdonar de corazón a los demás. Como este siervo, que fue perdonada su deuda, pero no quiso perdonar a su consiervo. Mis hermanos, créanme de todo corazón que si no perdonan a vuestros hermanos sus ofensas, tampoco seréis perdonados por Dios. Porque muy claro habla Jesucristo en esta parábola. Y dice así: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Y qué hará? Sencillo, porque el versículo 34 nos dice: entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Entonces, el perdón es la parte principal en esta oración. ¿Por qué? Porque ella nos conduce a que seremos perdonados también por nuestro Señor. Si no perdonamos a nuestros hermanos, ¿cómo seremos perdonados por Dios? ¿Cómo nos va a perdonar Dios? ¿Cómo? Matthew Henry, el comentarista, el gran comentarista, nos dice que nuestras deudas, las deudas que tenemos nosotros ante Dios, son nuestros pecados y que no podemos dar a Dios. Explico. El comentarista Matthew Henry dice que nosotros siempre estamos endeudados con Dios, siempre. Las deudas que tenemos contigo, dice, nuestros pecados son nuestras deudas. Hay deudas de obligación, de deber, la cual debemos como cristianos a nuestro Creador. Por eso Jesucristo nos dice: orad siempre, perdona nuestras deudas. Perdona todo pecado, mi Señor, que día a día cometemos ante ti. Mi ofensa ante mi hermano, una palabra maldicha a alguien que he ofendido, en no estar cumpliendo fielmente la obra que me diste. Señor, toda deuda que cometemos, perdónanos, porque es tu propósito, mi Señor, que usted haga de nosotros una nueva criatura. Pero para ser nuevas criaturas nosotros debemos de reconocer nuestros pecados ante ti. Y no solamente ante ti, sino también, como Jesucristo dice, horizontal. El perdón debe ser horizontal también. Horizontal en que debemos perdonar a nuestros hermanos. Y la parábola de los dos deudores es la clave en que nosotros debemos ser perdonadores unos con otros, para que vuestro Padre Celestial nos perdone. Colosenses 3, versículo 13 nos dice, Colosenses 3:13, nos dice Pablo: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Así que es muy claro lo que Pablo nos dice, que son las mismas palabras de Jesucristo. Así como Cristo nos perdonó, allí en la cruz, mis hermanos, allí en la cruz del Calvario, dio su vida ante nosotros, pobres pecadores. Dio todo y nos perdonó de la gran deuda que teníamos. Asimismo, nosotros perdoná a nuestro prójimo. A nuestro prójimo como Él nos perdonó. De todo corazón, mis hermanos. Para que seamos
perfectos ante Dios. La sangre preciosa de Jesucristo, mis hermanos, nos limpia de todo pecado. Por eso Jesucristo nos manda a orar. Oren por el pan de cada día. Oren por las buenas nuevas del día. Glorifiquen a vuestro Padre con sus vidas. Sean luz en medio de las tinieblas. Perdonaos, así como yo os he perdonado, perdonaos también a vuestro hermano, a vuestro vecino. Aquel que te haya ofendido, perdonarle, para que vean los hombres que la luz está en ti. Así que, mis hermanos, de la misma manera que Cristo os perdonó, perdonaos también, porque ese es el gran amor que debe haber unos con otros. Ese es la fuente de que debe existir en nosotros como hermanos, en llevarnos bien, en no haber resentimiento, en que todo debe ir como Cristo nos manda, en amarnos unos a otros como Él nos amó. Así que, mis hermanos, las buenas nuevas es que Cristo nos ama y quiere también el perdón de que yo debo de dar a mi prójimo, así como Él me ha perdonado, yo también perdonarle a Él, a mi prójimo. Bueno, oremos, mis queridos hermanos. Amado Padre Celestial que estás en los cielos, gracias, mi Señor bendito, por tu gran amor, por tu perdón que nos has dado, por tu justicia que hiciste allí en la cruz del Calvario, y darnos esa justicia, tu gran justicia justificadora, que nos hace aceptos con vuestro Padre Celestial. Gracias por ese gran amor y tu bendición. Ayúdanos cada día a amarnos unos a otros y a entregarnos como se entregó usted, mi Señor, en la cruz, dando todo su amor para que nosotros siguiésemos sus pasos también, en ser verdaderos cristianos y verdaderos seguidores, amándonos unos a otros y perdonándonos como usted nos ha perdonado, en no tener en cuenta nuestras deudas, sino que borrarlas, para que nosotros también seamos luz en el mundo y perdonar a vuestro hermano. Gracias por todo. Bendiga a cada uno de mis hermanos y le doy gracias en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.